Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos. Gracias por tomarse el tiempo de venir a esta capacitación. Sé que capaz que alguno tenía ganas de ver un partido ahora, pero vamos a aprovechar esta, que es la primera capacitación de unas cuantas que intentamos dar a lo largo del año. Y vamos a empezar con esta que es bastante particular. ¿Particular por qué? Porque justo se viene un cierre de trimestre y es algo que nos va a involucrar a ambos sectores. Se trata de un relevamiento de activos y pasivos externos. Bien, vamos a arrancar conceptos básicos. No vamos a profundizar en temas que quizás no son tan recurrentes, pero sí vamos a entrar a detalle de temas que sí son habituales, sobre todo en los clientes que llevamos, y en caso de que haya algo particular, obviamente lo podemos charlar por fuera de este curso. Por último. Bien, ¿qué es la comunicación 6401? Es un instrumento creado con fines estadísticos por el Banco Central de la República Argentina. Instruye a los residentes argentinos a declarar los activos y pasivos que tienen con no residentes. Es fundamental para poder operar en comercio exterior, cumplir con dicho régimen informativo y mantenerlo actualizado. De esta definición tenemos que es una presentación, digamos, no es determinativa, sino que es solamente informativa. Acá tenemos como una primera definición que tenemos que tener en cuenta. Primero, ¿qué es residente? Lo primero que uno piensa es quizás René de calle 13, pero no. Pensamos más que nada en lo que es quizás la ley de impuesto a las ganancias, pero tampoco. Hay una definición particular, que es una definición que está en el capítulo 4 del Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional. Sí, la verdad no sé por qué viene de ahí, pero la definición viene de ahí. La definición la vemos a continuación, donde establece cuál es la condición de residencia. Una unidad institucional es No estás residente de un territorio compartiendo, económico. Marce, perdón. Gracias. A ver qué pasó. Se me dejó de compartir. A ver. Vamos de vuelta. Voy a compartir toda la pantalla, creo que es más fácil. El primer blooper. Bien. Avísenme cuando vean, por favor. Buenísimo, ahí está. Bárbaro. Retomamos la condición de residencia, que es digamos, una parte fundamental acá para saber si debemos presentar o no. Una unidad institucional es residente de un territorio económico cuando dentro de ese territorio existe una ubicación, una vivienda, un lugar de producción u otro tipo de instalación en la cual la unidad realiza o tiene previsto seguir realizando, ya sea de forma indefinida o a lo largo de un periodo prolongado, transacciones y actividades económicas a una escala significativa. Al momento de hablar, digamos, de tiempo finito, esto habla de 12 meses o más. O sea, resumiendo, estaremos hablando de empresas o sociedades del exterior, en este caso habla de instituciones, ya que no importa si son con fines o sin fines de lucro, pero que mantengan su producción, su lugar de producción o su instalación en territorio nacional por un periodo mayor al año. Volviendo a la definición, esta comunicación permite al Banco Central poder tener una proyección de flujo de fondos de lo que ingresa y lo que sale del país. Bien. ¿Cuáles son las personas sujetas a esta declaración? Serán declarantes de este relevamiento las personas humanas, las personas jurídicas, patrimonios y otras universalidades residentes. Por ejemplo, fideicomisos, UTES, cosa que en PPO estuvimos charlando bastante el último tiempo, que no estén comprendidas en la categoría de gobierno general. Bien, ¿qué quiere decir? Que en estos casos, lo que es el gobierno federal, los gobiernos provinciales y los municipios, y aquellas sociedades en las cuales tenga participación, no están comprendidas como sujetos para esta declaración. Pero ojo, acá hay que ver, digamos, algo importante, porque las personas humanas están eximidas de declarar los activos, o sea, solamente declararían los pasivos. Las personas jurídicas tienen que declarar tanto activos como los pasivos con no residentes. Periodicidad de la declaración. Desde la implementación de esta comunicación en el año 2017, fue anual hasta el año 2019. Luego pasó a ser trimestral a partir del año 2020, donde todas las personas jurídicas o humanas con pasivos externos a fin de cualquier trimestre calendario
que hubieran cancelado los mismos durante ese trimestre deberán declarar el relevamiento de activos y pasivos externos. Y acá tenemos una división, porque habla de personas jurídicas o humanas con pasivos externos. Es decir, el solo hecho de la existencia de pasivos externos hace que sea necesaria realizar esta comunicación, sin importar si tuviera o no los activos. En caso de las personas jurídicas, deberán declarar tanto pasivos y activos, y las personas humanas solamente deberán declarar los pasivos. Este vencimiento, digamos de esto, se produce a partir de 45 días corridos desde la fecha de cierre trimestral. Por ejemplo, ahora cuando cerremos el 31 de marzo, digamos, va a ser exigible a partir del 15 de mayo. Son como 3 días en los cuales van vencimientos como los demás impuestos que parten desde la finalización de su respectivo número de quit. Vamos a ver unos conceptos más básicos de esto. Para cada periodo a declarar se deben informar los saldos al inicio, los movimientos y el saldo al final de tanto los activos como los pasivos externos del declarante. Esto parece como algo muy obvio, pero es para tenerlo en cuenta porque va a formar parte para cada uno de todos los formularios que vamos a tener que completar después. Siempre se va a partir de un saldo al inicio, las transacciones o movimientos, hasta llegar al saldo final. Los declarantes deberán informar si poseen o no distintos tipos de activos relevados, ya sea saldos o movimientos, y marcando la opción sí en caso de corresponder, caso contrario, optar por el no. Bien, ¿qué son los datos que pide esta comunicación al momento de hacerla? Primero nos pide los datos del declarante, datos básicos del declarante y de la declaración, cosas obvias, razón social, número de quit, datos de contacto ante el Banco Central. Por lo general, acá nosotros proponemos que se ponga datos de contacto del cliente y que pongamos un dato de contacto nuestro. Porque puede que haya comunicaciones por parte del agente del Banco Central donde tenga alguna consulta respecto de nuestra presentación. Esto les digo porque suele suceder, quizás por alguna sugerencia para rectificar o para dejar en claro y ratificar la información que ya presentamos a término, ¿no? Datos de los no residentes, datos básicos de todos los no residentes que son contraparte de cada una de las categorías. Es decir, cada no residente, ya sea porque tenemos un activo del exterior, un pasivo del exterior, o porque tengamos alguna participación societaria, sea casa matriz o seamos partícipe de otra sociedad. Formulario inicial de carga, esta quizás es la parte más importante cuando uno inicia la carga, porque es donde debemos seleccionar qué formularios vamos a informar. Esto es importante porque esto es un menú desplegable que a partir de poner sí, se nos van desplegando los formularios que después hay que completar. Por eso es algo común de error a veces no marcar un formulario cuando en realidad sí había que cargarlo y viceversa. Entonces es un tema importante. Esta presentación se divide en 5 grandes categorías: acciones y otras participaciones de capital, instrumentos de deuda negociables, instrumentos de deuda no negociables, instrumentos de deuda negociables, derivados financieros, suelos, inmuebles y estructuras edilicias. Por lo general, en lo que es PPO, desconozco cómo será en PYME, no pasamos del punto 3. Pero, digamos, vamos a mencionarlo en líneas generales, pero vamos a hacer más hincapié en el desarrollo de los primeros 3 puntos, por lo menos en esta microcapacitación. Bien, estados de la presentación. Tenemos 3 estados. El estado de borrador, sencillo, como su nombre lo dice, es cuando ya tenemos la carga completa, bueno, o incompleta, que es lo que recomendamos a cada uno de ustedes que lo tengan para la revisión de su senior. Estado de presentado, donde vamos a esperar la validación para conseguir el tercer estado. Y acá hay una particularidad. Hay 5 horarios en los cuales el Banco Central realiza la validación de esta presentación. 6 de la mañana, a las 10, a las 14, 18 y 21 horas. Entonces, esto se lo comento más que nada para que tengan presente cuando uno se organiza. Quizás estamos muy cerca de la fecha de vencimiento y uno dice, bueno, lo primero que hago la carga y espero. Y así lo tengo antes del mediodía. Y capaz que uno tardó un poquito y lo presentó a las 10 y ya va a tener que esperar a la validación de las 2 de la tarde. O por lo general, bueno, si lo hacen en la tarde, quizás no lleguen al de las 18 y tendrán que esperar al de las 21 y bueno, lo verán al otro día. Pero es un dato más que nada para que lo tengan en cuenta
porque a veces no depende, no es como cualquier otro impuesto que uno presenta y ya baja la DJ, sino que esta vez hay que esperar que el Banco Central lo valide. Bien, comenzamos la carga de la presentación. Esto es sencillo, es un servicio que hay que delegar, que hay que darlo de alta en AFIP, que se llama relevamiento de activos y pasivos externos del Banco Central. Ingresando a este servicio, tenemos estos 4 puntos principales. El de administrar declaraciones, donde vamos a poder crear declaraciones, vamos a poder seguir el estado, vamos a poder hacer las cargas y rectificación. Después tenemos carga masivo de datos, que en esta capacitación no lo vamos a ver porque aún no lo implementamos, no tenemos todavía los parámetros como para hacerlo, pero estaría bueno quizás desarrollarlo para un futuro, ya una vez que ya tengamos bien los parámetros de los datos de cada cliente, de qué información lleva, y ver la forma de hacer una carga masiva. En este curso vamos a ver nosotros cómo sería la carga manual. Vamos a tener un menú de ayuda con el manual de uso y guías de usuario, que cual usé para brindarles este curso. Si quieren ver, van a tener un manual de usuarios de 200 páginas y una guía de preguntas y respuestas de unas 150. Así que si les gustó mucho este tema, van a poder seguir desarrollándolo. Consulta de validaciones, es cuestión de bajar el certificado de validación y seguir a ver si pasó de estado de borrador presentado y validado, y en caso de que no haya sido validado, ver los motivos de rechazo de la presentación. Bien, en el menú de administrar declaraciones vamos a tener la parte de crear presentación, vamos a ver los borradores, vamos a ver los presentados y el detalle de las validaciones de cada uno de los periodos. Vamos a la primera solapa para crear la presentación. Solamente vamos a necesitar el número de quit, en este caso del declarante, el tipo de declaración, en este caso si va a ser anual o va a ser trimestral. Les recuerdo que anual es desde el año 2017-2019 y a partir de marzo 2020 se hacen presentaciones trimestrales. Por lo general, las empresas que llegaron a ser anuales son aquellas que tanto la suma de sus activos y pasivos del exterior superaban los 50 millones de dólares hasta 2018 y que en 2019 hayan superado los 10 millones de dólares. Y a partir ya de 2020 declaran todos los que tengan cualquier activo o pasivo en el exterior. En la parte de periodo, ya si anteriormente habían seleccionado anual o trimestral, elegirán el trimestre o el periodo a informar. Bien, la declaración simplificada, si corresponde o no, este caso son para los periodos 2017-2019, para aquellos que hayan decidido informar, más allá de no haber llegado a los 10 millones de dólares de acumulado entre los activos y los pasivos. Y acá en opción, que la verdad que me parece que es lo mejor que tiene esto, que se puede replicar información de otra presentación. ¿A qué me refiero? Podemos partir de la base de la declaración inmediata anterior. O sea, podemos traer la información ya, la carga de datos inicial, podemos traer los datos de los no residentes, los saldos al periodo anterior. O sea, cuando nosotros presentemos ahora marzo, vamos a tener como saldo al inicio los saldos presentados en diciembre y no hay que volver a cargar todo. Así que me parece algo muy bueno por parte de esta carga. Bien, la primera parte va a tener el detalle del declarante. Número de quit, denominación, determinar si es una sucursal o no. Esto nos pasa mucho en BPO porque ya que todos los que realicen esta presentación son sucursales, entiendo que en PYME pasa algo similar. Y país de residencia del último controlante, es decir, de la casa matriz de esta sucursal. Bien, acá esto es lo que mencionamos un poquito recién. Los datos de contacto, nombre, teléfono, email. Por supuesto, tengan en cuenta de poner los suyos en caso de que haya alguna consulta y quizás poder zafar de rectificar o no. Bien, carga y presentación. Antes de avanzar con eso, consulto alguna duda, alguna sugerencia. Que alguien me haga un dedito arriba y saber que están ahí, suficiente. No, para mí viene bárbaro, Marce. Ah, bueno, está bien. Como yo no puedo ver las caras, entonces no sé si me escuchan o no. Genial. Avanzamos entonces. Carga y presentación. Los datos de los no residentes. Muy bien.
Esto es importante cada vez que haya que dar alta a un no residente, hay que pedirle al cliente que nos pase los siguientes datos. El código es algo sencillo, es una cuestión de orden que establece la presentación. Van a tener números correlativos dependiendo de la carga. Esto hay que tener muy en cuenta porque va a servir después al momento de realizar la carga de los activos o pasivos. La denominación de cada uno de los no residentes y después el sector industrial o actividad económica. Se supone que alguien al tener pasivos o activos en el exterior, se supone que debería ser en principio una actividad económica similar o idéntica a la que realiza la empresa declarante. Caso contrario, habría que consultarlo. Las actividades son muchas, pero para ejemplo vamos a mencionar compañías de seguros, agricultura, explotación minera, industria, construcción, negocios inmobiliarios, comunicaciones, informáticas, etc. Pero al momento de dar el alta habría que confirmar con el cliente qué servicio o qué actividad económica realiza el no residente. País de residencia y tildar si es empresa vinculada o no. Bien, vamos a mencionar los formularios que se van a desplegar en la declaración inicial. Esto es muy importante de tildar de por sí o por no dependiendo del caso. Como les mencioné al principio, no vamos a desarrollar cada uno de estos, pero vamos a tratar de mencionarlos a todos, así en casos particulares que en los cuales tengan estos formularios, los vemos, los estudiamos y después, bueno, haremos una charla para profundizar un poquito más esos temas en caso de ser necesarios. Primero tenemos acciones y otras participaciones de capital, donde ponemos las participaciones de capital del declarante en inversiones no residentes, o tenencias del declarante en depositarias del exterior de acciones emitidas por residentes. Wow, son como nombres muy, muy completos. Ahora lo vamos a desarrollar. Después tenemos participaciones de capital en la empresa declarante, donde tenemos, digamos, datos más que nada que tienen que ver con los estados financieros. Como pueden ver, los datos tanto en la parte que excluye y las que incluye las sucursales. En ambos tenemos datos de los no residentes y tenemos estados de evolución del patrimonio neto, estado de resultados y balance general. Luego tenemos instrumentos de deuda no negociables, donde tenemos préstamos. Esto es un punto que vamos a profundizar bastante porque va a ser algo bastante común, creo que para los dos sectores, otorgados en no residentes y otorgados por no residentes. Vamos a tener monedas y depósitos en cuenta corriente, cajas de ahorro y plazo en entidades del exterior. Moneda en dinero legal, cuenta corriente de ahorro, plazo de no residentes en entidades del país. Créditos y anticipos comerciales, acá, bueno, seguramente vamos a tenerlos prácticamente todos. Otorgados en no residentes, estamos hablando de los deudores. Concedidos por no residentes, vamos a estar hablando de los proveedores. Y luego tenemos otras cuentas por cobrar o pagar no incluidas anteriormente. Lo que, o sea, que no tengan que ver necesariamente con actividades comerciales. Vamos a tener instrumentos de deuda negociables, en este caso tenencias del declarante, en mercados organizados de títulos emitidos por no residentes, en depositarias del exterior de títulos emitidos por residentes del sector privado, y después el perfil de vencimiento. Vamos a tener derivados financieros, posiciones y flujos de derivados financieros, depósitos en garantía constituidos por el declarante a favor de no residentes por operaciones de derivados financieros. Y por último tenemos la parte de terrenos, inmuebles y otras estructuras edilicias en el extranjero o administrador de estos bienes no residentes en el país. Les repito, esto no es algo que comúnmente tengan nuestros clientes ahora, pero puede surgir en cualquier momento. De todos modos, la estructura general va a ser siempre la misma. Vamos a partir de un saldo inicial, vamos a seguir por lo que son las transacciones del periodo hasta llegar al saldo final informado. Todos los formularios tienen la misma estructura, digamos, y la misma parametrización. Vamos a empezar a detallar cada uno de los formularios. El primero en este caso va a ser el de participaciones de capital en la empresa declarante. Hay que poner los datos de la matriz, del no residente, y hay que poner en principio la denominación del no residente. No es que esto es como volver a repetir lo que ya cargamos al principio, sino que vas a tener el menú desplegable donde te van a estar todos los no residentes que cargamos al principio y hay que seleccionar cuál de todos esos o cuáles de esos son las matrices, ¿no? Por eso son todos que fueron previamente cargados en la solapa de datos de no residentes. El siguiente formulario, y acá nos vamos a detener un poco más,
va a tener que ver con el estado de evolución del patrimonio neto del declarante. Nosotros, cuando ahora declaremos en marzo, vamos a tener un saldo de patrimonio neto al inicio, que sería el saldo al final de diciembre 2021. Pero ¿qué va a pasar? Como seguramente nos pasa a todos, ahora a marzo no tenemos los balances cerrados a diciembre 2021. Es un caso particular porque estamos hablando para casos de empresas que tienen su cierre comercial el 31 de diciembre. Entonces habría que hacer, tenemos ahí unas, ¿qué nos va a faltar? Seguramente nos falta algún ajuste de auditoría, seguramente nos falte la provisión de ganancias y el ajuste por inflación. Entonces acá como que tenemos una línea de ajuste de ejercicios anteriores que ahora para marzo nos permitiría hacer los ajustes que tocan el patrimonio neto para llegar al saldo al inicio según el balance de presentación. Este es un tema importante porque seguramente, como no vamos a llegar a completarlo, antes de presentar junio, vamos a tener que volver a marzo para rectificar esa información, ya con los datos del balance cerrado. Porque tengan en cuenta que nosotros siempre partimos de un saldo al inicio y solamente declaramos los movimientos del periodo, del trimestre. Entonces tenemos que partir siempre de la base del estado de evolución del patrimonio neto del balance cerrado de diciembre. Tenemos los movimientos, utilidades transferidas, otros movimientos netos y resultados netos. Esto tengan en cuenta porque también vamos a tener que hacer un estado de resultados. Entonces, para llegar al saldo neto al cierre del periodo relevado. Muy bien, siguiente formulario es el estado de resultados. No me entraba acá, así que lo pasamos al siguiente. Lo tenemos acá. Tenemos el estado de resultados. Es un formato común estándar que partimos de las ventas menos los costos. Y después tenemos dividido en gastos de administración, comercialización, financieros y demás, hasta llegar al resultado neto, que por supuesto va a coincidir con el que ya declaramos en el estado de evolución del patrimonio neto. Acá hay que tener algo en cuenta, tanto para este formulario como el anterior. Si nosotros llevamos la contabilidad del cliente, o si es el cliente o un tercero que lleva la contabilidad. Esto, como en cierta forma, nos obliga a llevar la contabilidad al día para poder emitir un estado financiero por el periodo declarado, en este caso por trimestres. Es muy importante, sobre todo tengamos en cuenta, si el NIO lo preparamos nosotros, si el NIO, o sea, si los estados contables lo prepara el auditor, como para poder tener un parámetro. Por dar un ejemplo, nosotros cuando tenemos una parte de sueldos, es como muy común, algunos clientes tienen separado que los sueldos de tal cliente es costo, de empleados es costo, de otro empleado es administración, de otro empleado es comercialización. Entonces como que hay que mantener los mismos criterios como para después poder trabajarlo más sencillo. Por eso los que hayan trabajado con el NIO y que tengan acceso a eso van a poder saber cómo distribuir cada una de las cuentas de gasto o determinar los costos. O hay casos también en el que en el anexo de gastos se forma a través de prorrateos, ¿no? Que dicen, no sé, del total de la cuenta de sueldos es un 50% costo, un 30% comercialización y un 20% administración. Bueno, eso también lo tenemos que tener presente. Así que es un dato muy importante, si lo llevamos nosotros o solicitarlo al cliente. Bien, continuamos con los formularios. Pero estamos concedidos por no residentes. Acá como que ya nos piden algunas cositas más. Primero nos piden ID, un ID, como quieran decirlo, que es el código del no residente. En realidad, ¿se acuerdan que cuando cargamos los datos de no residente, cargamos con un número correlativo? Digamos, es ese número el cual vamos a presentar. Cuando cargamos la denominación, no hay que volver a cargar el dato, sencillamente desplegamos las opciones y seleccionamos cuál de los no residentes vamos a informar. Tengamos en cuenta que se informa préstamo por cada uno de los residentes o activo por cada uno de los residentes. Después el instrumento, que puede ser una financiación por importación o exportación o un préstamo financiero. La moneda de origen, la fecha de origen, la fecha de vencimiento, el tipo de interés, si va a ser un interés fijo, si va a ser un interés variable o va a tener la condición de mixto, la tasa de interés, intereses pagados en el periodo y luego las transacciones, que es lo que hablamos recién. Vamos a tener un saldo al inicio, vamos a tener las transacciones que van a ser nuevos desembolsos, pagos o variaciones en la tasa de interés
Y acá viene una parte muy importante, porque cuando ustedes llenan este formulario, van a ver que van a tener una parte al final que se llama perfil de vencimientos. Es decir, del total de deuda al cierre, definir en qué periodo se van a pagar. Hay distintos rangos que van de 0 a 3 meses, 3 a 6 meses, y así es que llega hasta como los 10 años. Y hay que poner más o menos en qué periodo se van a pagar. Esto es muy importante porque cambió a partir de la declaración de marzo de 2020, en la cual el perfil de vencimientos tiene que presentarse en 0. ¿Por qué? Porque cuando uno selecciona el formulario 020102, automáticamente se despliega también el formulario 02010201, donde acá hay que poner a mayor detalle el total del préstamo y aperturarlo por las distintas fechas de vencimiento. ¿Sí? Esto es muy importante porque es muy común que muchos completan el perfil de vencimientos en este formulario y después les salta error, que es el error que vamos a repasar al final de esta capacitación. En el perfil de vencimientos que tenemos que crear el número de inversión, lo llaman número de inversión, pero en realidad es el número del préstamo. No sé por qué dice número de inversión, pero lo llama número de inversión, ya sea préstamo, sea pasivo, sea activo, lo llama siempre igual. Bien, atrasos de pago, es decir, aquella capital que ya venció pero no hemos pagado, hay que dividirlo en intereses vencidos y no pagados. Después hay que determinar el capital a vencer sin fecha pactada. Hay que discriminar el capital a vencer con fecha pactada. Y también hay que pactar la fecha de vencimientos de pago. ¿Sí? Es lo mismo que hicimos en el formulario anterior, solo que acá desglosamos el total según las fechas de vencimiento. Bien, créditos y anticipos comerciales otorgados a no residentes. Bien, créditos, o sea, estamos hablando de no residentes que nos deben por ventas o anticipos de proveedores del exterior, ¿no? De vuelta, arranca como número de inversión, que en realidad es poner el ID del no residente, la denominación del residente, el tipo de financiamiento, pagos anticipados por bienes o servicios, o cobros diferidos por bienes o servicios. El tipo de moneda, el plazo de financiamiento, en este caso se hace como una primera mención, así es mayor o menor a un año, o si es sin plazo establecido. Y de vuelta, la fórmula general. Saldo al inicio, más menos transacciones desembolsos, igual saldo al cierre. Ahora vamos al caso contrario. En este caso hablamos de lo que serían los activos comerciales con no residentes, y ahora vamos a la parte de pasivos comerciales con no residentes. Créditos y anticipos comerciales concedidos por no residentes. Vamos a determinar el número de inversión. De vuelta, es el número correlativo que ya trae el formulario. La denominación, lo seleccionamos del menú desplegable. Tipo de financiamiento, de vuelta, por un cobro anticipado de bienes o servicios o un pago diferido de bienes o servicios. La moneda, los intereses pagados en el periodo, el plazo de financiamiento, esto es idéntico a lo anterior, y la fórmula general que nos va a acompañar durante toda esta presentación. O sea, un saldo al inicio, más o menos las transacciones, el saldo al cierre. Vamos a continuar con de vuelta un perfil de vencimientos, que esto aplica tanto para este formulario como para el anterior. Bien, acá de vuelta, tal como pasaba en los préstamos, hay que hacer un desglose del total de saldo que nos deben o que debemos. Atrasos de capital vencido, intereses vencidos y no pagados, capital sin fecha de vencimiento pactada, y después dividirlo por distintos rangos. Acá puse algunos de los principales, del 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, 6 a 9, y así hasta el último que hice 10 años o más. Así que es un menú muy largo y hay que estar muy atentos y dividirlo, porque después nos va a interferir seguramente en los saldos inicios de las próximas presentaciones. Un tema a aclarar. En estos formularios de créditos y de créditos comerciales o anticipos comerciales, hay que armar una línea por cada no residente. No hay que informar detalles de facturas ni nada, sino que se informa el total de movimientos. O sea, el total de nuevos desembolsos y el total de pagos. Pero siempre va a ser uno por cada no residente. Eso es para tenerlo en cuenta.
Una cosa más que hay que tener en cuenta quizás al momento de que esta presentación lo piden los bancos al momento de recibir una transferencia del exterior o al momento de realizar un pago al exterior. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, el cliente nos dice que va a realizar un pago ahora en abril, los primeros días. Y resulta que es una factura que se recibió en enero. O sea que cuando ellos presenten la declaración jurada de diciembre, no va a estar esa factura. Por lo tanto, más allá de que el vencimiento va a ser en mayo, es probable que el banco les pida de manera anticipada que ya informe esa factura en la comunicación 6401 del periodo de marzo. Eso es para que lo tengan en cuenta, porque incluso nos pasó. Bien, vamos acá a la parte más linda y divertida, que es cuando revisamos los horarios y vemos que efectivamente nos han validado. Como tenemos acá una columna de estado de validado, después tenemos, de corresponder algunas rectificativas, y a la derecha de todo tenemos para descargar el certificado. Este es el certificado general donde dice que la presentación fue validada, que es la que le vamos a enviar al cliente, y después dentro de administración de declaraciones, vamos a tener que entrar en cada uno de los formularios y bajar un certificado por cada activo y pasivo del exterior. Así que es bastante tedioso. Estaría bueno hacer un clic y te las baje todas juntas, pero bueno, hay que bajar una por una. Así que eso es una tarea para realizar con posterioridad. Bien, vamos a esta última parte. ¿Qué hacemos si tenemos un rechazo? Digamos, como que uno, encima que tiene que esperar como 4 o 5 horas que te lo valide, entrar y encontrar un rechazo. Bueno, esto es un ejemplo. Te dan la posibilidad de descargar un Excel en el cual te dice el detalle donde está el error. Que entre otros datos te dice el formulario en el cual está el error, el número de registro, que ese es justo el ID que cargamos nosotros por cada uno de los activos o pasivos con un residente, el tipo de error y la descripción del error. En este caso, el formulario es de los concedidos por no residentes, el 020302, y dice el perfil de vencimiento del capital no suma el monto deudado. La suma de capital a vencer más los intereses vencidos y no pagados más el capital atrasado no suma el saldo final del periodo. Este es el error que les mencioné al principio en los préstamos. Nosotros pusimos los datos del perfil de vencimiento cuando en realidad había que presentarlo en cero y esos datos presentarlo en el siguiente formulario. Este es un error muy típico que es para que lo tengan presente. Por lo general van a recibir un Excel con el detalle de todos los errores, así que pueden revisarlos tranquilos. Y algo que tienen que tener muy presente también, que es un error muy común, es el momento de los créditos comerciales. Vamos al ejemplo de que presentan marzo y no hubo ni un nuevo desembolso por parte del exterior y tampoco hubo un pago. No tuvo movimientos. Entonces nos queda saldo al inicio, ningún movimiento, saldo final. Entonces dicen, bueno, este no lo edito, total, ya queda saldo al cierre, pero no. No entiendo por qué aparece saldo final 0. Entonces yo les sugiero que entren a cada uno de estos proveedores del exterior y le den a guardar o editar, porque de esa forma se va a actualizar el saldo al final del periodo. No sé por qué, la verdad sigue funcionando así. Sí, bueno, hay que entrar en cada uno de estos. Bien. Ahí, Ahora viene... Marce, te hago una aclaración también. Eso pasa con el tema de la composición accionaria. Ahí, digamos, cuando tenés cargados accionistas, por más que vos repliques la información del trimestre anterior, digamos, y no haya habido cambios en ese trimestre, tenés que darle a editar para que te traiga nuevamente la misma composición al cierre, porque si no, también te la rechaza. Tal cual, te lo trae todo en cero y después no hay consistencia en lo declarado y lo informado, ¿no? Bien, gracias Johnny por la aclaración. Bien, estamos llegando al final. Creo que fue bastante acelerado, pero os consulto. ¿Alguna duda, una sugerencia, una inquietud? A ver, una duda a las una duda a las dos. ¿Alguna observación, una inquietud, una queja? Chicos, les repito, sí, Yo adelante. quizá, yo quizás, Marce, consultarte más o menos para que los chicos sepan qué tipo de documentación utilizás vos para trabajar o qué se le suele pedir al cliente, con qué podemos trabajar esta declaración.
Bien, esta información por lo general, nosotros estoy armando un papel de trabajo estándar que van a recibir ahora cuando reciban este PowerPoint y la información adicional, con la información que tienen que pedir. Digamos, acá en lo que hablé recién están los detalles que hay que pedir, pero estaría bueno, digamos, mandarle al cliente, al momento de solicitar la información, los saldos al inicio, para que el cliente sepa de dónde partimos y nos pase directamente las transacciones del periodo, para que nosotros solamente tengamos que ocuparnos de los movimientos mensuales y nada más que eso. Después, adicionalmente, obviamente hay que pedir un balance de sumas y saldos del periodo, y después, bueno, corresponderá o no trabajarlo nosotros para que mantenga los mismos parámetros que se habían declarado anteriormente. Claro, en particular nos pasa con algunos clientes BPO que tenemos la contabilidad nosotros, pero bueno, supongo que hay casos que no, y me imagino que a mucha gente en PYME que quizás le pasa eso, ¿no? Entonces, quizás la pregunta de Johnny venía apuntado ahí. Por eso decía Marce de armar como una estructura de datos por solapas o por pantalla o por formulario que se necesite la información, o cuando hay un nuevo residente del exterior, cuando se carga un nuevo cliente, un nuevo proveedor, quizás hay datos estándar que uno ya lo puede tener como para, antes de presentar cada periodo, mandar al cliente y pedir la información a tiempo, ¿no? Claro, este es un tema principal, por eso hicimos mención de cada uno de los datos que hay que pedir. A veces uno quizás pide el dato, nos mandan quizás una factura, con la cual no tenemos ni siquiera sabemos cuál es la residencia, no sabemos bien, capaz que por la descripción que esté en otro idioma, no sabemos a qué rama de la industria pertenece. Entonces es una como Acá estoy de vuelta, perdón, se me apagó la compu, me conecté desde el celu, así que la compu se aburrió y no sé si va a volver a prender, espero que sí. Pero bueno, más que nada, ¿alguna duda más, chicos? Obviamente esto da para muchas horas más, pero tratamos de ser lo más generalistas posibles y dejar abierto, digamos, todo para en casos particulares que lo puedan consultar y lo estudiamos, eso no hay problema. Este material van a recibirlo ahora por mail para que lo puedan repasar en caso de que lo necesiten. Este video va a quedar colgado, no sé si así como está o vamos a editar estos bloopers. Pero va a quedar a disposición para todos. Y desde ya les agradezco mucho por su tiempo y cualquier duda me pueden escribir, tanto los chicos de BPO, gente de PYME me escriben al Teams, me mandan un mail, no hay ningún problema, a disposición para lo que necesiten. Bueno, Marce, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Muchas Marce. gracias, Marce. Chicos, saludos y que tengan una buena jornada. Gracias igualmente. Igualmente. Gracias, Marce. Chao. Nos vemos. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao, chicos. Chao. Chao.